La mansión Cortés se había construido sobre secretos enterrados. Cada rincón de la mansión había sido diseñado con esmero. Valeria Romero observaba los alrededores desde la terraza del segundo piso. Llevaba 3 años viviendo en esa jaula dorada, 3 años interpretando el papel de esposa perfecta, 3 años esperando el momento adecuado para acabar con el hombre que le había arruinado la vida. Se había adaptado a la perfección. «Valeria, baja inmediatamente», dijo Damián Cortés. «Los invitados están llegando y tienes que sonreír como si realmente quisieras estar aquí», añadió. Valeria respiró hondo y corrigió su expresión con la máscara de serenidad que había perfeccionado a lo largo de los años. Damián nunca sabría lo que realmente pensaba, lo que planeaba. Al menos así era hasta que algo saliera a la luz. Pero en breve iban a pasar muchas cosas. Valeria bajó con elegancia las escaleras. El vestido color marfil que llevaba puesto costaba más que el salario mensual de una familia promedio. Pero Valeria daría cualquier cosa por poder ponerse los viejos pantalones de mezclilla y la sencilla camiseta de su vida anterior. Parecía odiar esa vida ostentosa. Era como si todo fuera algo impuesto. Su vida antes de que su padre muriera. Su vida antes de que Damián Cortés entrara en ella como un animal depredador disfrazado de salvador. Antes de que el padre de Valeria muriera, Damián había entrado en su vida como un salvador. «Aquí está mi hermosa esposa», dijo Damián cuando Valeria llegó al jardín, donde se habían reunido decenas de invitados. Su sonrisa era perfecta, estudiada, vacía. «La mujer a la que rescaté de la pobreza después de que su padre muriera trágicamente», murmuró Damián. Era un hombre completamente egoísta. Lo único importante para él era él mismo. Esas palabras se clavaron como un puñal en el corazón de Valeria. Pero ella mantuvo la sonrisa. Los invitados la miraban con esa mezcla de lástima y desprecio que ella conocía tan bien. Para ellos, era una pobre huérfana que había tenido la suerte de casarse con un hombre rico. Si supieran la verdad no hablarían así. Pero ya quedaba muy poco. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Valeria lo saludó con un suave buenos días e inclinó ligeramente la cabeza. «Es un placer recibirlos en nuestra casa», dijo. «Nuestra casa», dijo Damián sonriendo, rodeándole el brazo con un gesto que parecía cariñoso, pero que Valeria sentía como una cadena. «Qué dulce. Pero técnicamente esta es mi casa, ¿no, amor? Tú solo vives aquí gracias a mi generosidad», continuó menospreciándola delante de todos. Algunos miembros del grupo soltaron una risa incómoda. Valeria reconoció entre los invitados a Cristina Mendoza, la esposa del socio de Damián. Era una mujer de 45 años cuya belleza se había conservado gracias a costosas cirugías y tratamientos que habían consumido una fortuna. Sin embargo, sus ojos siempre habían mirado a Valeria con un desprecio especial. Era como si Valeria no estuviera allí, pero Valeria conocía muy bien esa mirada. «Damián, no seas cruel», intervino Cristina, pero su tono de voz dejaba claro que estaba disfrutando cada segundo. «Estoy segura de que Valeria aporta otras cosas al matrimonio. ¿No es así, cariño? Por ejemplo, ¿qué haces exactamente todo el día?», preguntó con sarcasmo. El silencio que siguió fue abrumador. Valeria sintió que todos los ojos estaban puestos en ella, esperando a ver cómo reaccionaba ante esa humillación pública. «Me encargo de que todo en esta casa funcione a la perfección», respondió con calma. «Superviso al personal, organizo los eventos sociales de Damián, gestiono sus citas personales. Es un trabajo a tiempo completo», dijo. «Ah, entonces eres como una administradora», dijo Cristina con una sonrisa cruel que apenas pudo ocultar. «O mejor dicho, eres como una empleada muy bien pagada». Esta vez las risas fueron más fuertes. Damián no hizo nada para detenerlas. De hecho, parecía disfrutar escuchándolas. Era como si disfrutara de lo que le estaban haciendo a Valeria. «¿Qué harías si tuvieras un cónyuge así?». Valeria apretó los puños entre los pliegues de su vestido, pero mantuvo la compostura. Era parte del plan. Dejar que la menospreciaran, que pensaran que era débil, que creyeran que podían pisotearla. «Valeria, puedes ir a la cocina y comprobar que todo está listo para el almuerzo», dijo Damián despidiéndola con un gesto de la mano. «Es lo único que sabes hacer bien», añadió. «Por supuesto», respondió Valeria, y se marchó inmediatamente. Se alejó del grupo con la cabeza alta, pero por dentro sentía una ira ardiente que había alimentado durante años. En la cocina, doña Mercedes, la cocinera que llevaba décadas al servicio de la familia Cortés, la miró con lástima. «Ay, hija, ¿por qué aguantas tanto?», le preguntó la anciana en voz baja. «Ese hombre no te merece». «Lo sé, doña Mercedes», respondió Valeria con voz cansada. «Pero hay cosas que usted no sabe, cosas que hacen que todo esto merezca la pena». La anciana tomó las manos arrugadas pero fuertes de Valeria entre las suyas. «Sé más de lo que crees, hija mía. Llevo años trabajando en esta casa. He visto cosas que me han quitado el sueño». Valeria la miró de nuevo con atención. «¿Qué cosas?». Antes de que doña Mercedes pudiera responder, uno de los camareros entró apresuradamente.
Señora Cortés, su esposo la busca. Dice que es urgente. Valeria miró a doña Mercedes a los ojos. Doña Mercedes le apretó las manos por última vez y las soltó. Ten cuidado, hija mía. Siento que esta tarde va a pasar algo. Cuando Valeria regresó al jardín, encontró a los invitados reunidos alrededor de la piscina. Damián sostenía una copa de vino en la mano y sus ojos brillaban con una expectativa despiadada. Cristina Mendoza estaba a su lado, con una sonrisa que prometía problemas. «Ah, aquí estás», dijo Damián. «Valeria, ven aquí. Estábamos hablando de ti». Algo en su voz hizo que el estómago de Valeria se contrajera con inquietud. Consciente de que todas las miradas estaban puestas en ella, se acercó lentamente. «Les estaba contando cómo nos conocimos», continuó Damián. «Es una historia muy interesante. El papá de Valeria era médico. Era un cardiólogo bastante mediocre y cometió un terrible error que le costó la vida a uno de sus pacientes». Valeria sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Damián nunca hablaba en público del doctor Esteban Romero. ¿Por qué lo hacía ahora? El escándalo arruinó su reputación, continuó Damián, saboreando cada palabra. Perdió su licencia médica, perdió todo su dinero en juicios y al final, el pobre hombre no pudo soportar la vergüenza. Se suicidó. A Valeria se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no quería darles ese gusto. Y entonces apareció su hija, dijo Damián, levantando su copa hacia Valeria. Una joven huérfana, sin dinero, sin familia, sin futuro. Y yo como hombre generoso, decidí ayudarla. La saqué de ese pequeño y miserable departamento en el que vivía, le di un techo, ropa, comida, le di una vida. Damián, por favor, dijo Valeria por fin, con voz apenas audible. ¿Por favor qué?, preguntó el hombre, acercándose a ella. Por favor, deja de decir la verdad. Por favor, deja de recordar quién eres. Eres la hija de un médico fracasado que mató a un paciente por su incompetencia. Mi padre no era incompetente, exclamó Valeria, incapaz de contenerse. Era el mejor cardiólogo de esta ciudad. Lo que le pasó, ¿qué le pasó?, la interrumpió Damián, con un tono de voz peligroso. Termina la frase, Valeria. Di exactamente lo que piensas que pasó. El jardín quedó en completo silencio. Todos los invitados seguían la conversación con gran interés. Valeria respiró hondo. Había esperado 3 años para este momento. Había planeado cada detalle. Había reunido todas las pruebas. Pero algo en la expresión de Damián le decía que él sabía más de lo que ella creía. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo Damián, tomando otra copa de vino de la bandeja de un mesero. Que realmente pensaras que podías engañarme. Que realmente pensaras que no sabía por qué te habías casado conmigo. El corazón de Valeria se detuvo. Desde el primer día supe exactamente quién eras. Continuó Damián, rodeándola lentamente como un tiburón rodea a su presa. Sabía que investigabas la muerte de tu padre. Sabía que sospechabas de mí. ¿Y sabes qué hice? Dejé que te acercaras. Dejé que te casaras conmigo. Porque era la mejor manera de tenerte bajo vigilancia, de controlar cada uno de tus movimientos. Valeria sentía que su mundo se derrumbaba sobre su cabeza. Todos sus planes, sus esfuerzos secretos. Creías que no sabía nada de tus reuniones con el abogado Ramírez. Sonrió Damián. De los documentos que intentaste sacar del hospital, sabía cada paso que dabas, Valeria, y me aseguré de que todas las puertas que intentaste abrir se te cerraran en las narices. Cristina Mendoza se rió con cruel satisfacción. Pobrecita. Llevaba 3 años jugando a ser detective y resulta que era el detective quien la vigilaba a ella. Mi padre era inocente, dijo Valeria con voz temblorosa pero firme. El paciente fallecido Héctor Salazar no murió por negligencia médica. Murió porque alguien le cambió la medicación. Ten cuidado, Valeria, le advirtió Damián. Estás acusando a alguien de asesinato delante de los testigos. Te acuso a ti, Damián Cortés, alzó la voz sorprendiéndose a sí misma. Héctor Salazar estaba a punto de descubrir tu fraude empresarial. Era el contable de tu empresa y había descubierto que te habías apropiado de fondos. Iba a denunciarte. Se escucharon murmullos entre la multitud. Algunos invitados sacaron sus teléfonos, otros se apartaron. Y luego, mientras estaba bajo el cuidado de mi padre, murió de un ataque al corazón como era de esperarse, continuó Valeria. Mi padre fue responsabilizado por el error. Lo perdió todo. Se suicidó por la vergüenza. Pero yo sé la verdad, Damián. Sé lo que hiciste. Damián dejó su vaso sobre la mesa con tanta fuerza que se oyó el golpe del vidrio contra la madera. No hay pruebas de nada. Tengo los registros médicos originales, dijo Valeria sacando un pequeño dispositivo de su bolso. Registros que muestran que alguien entró en la habitación de Salazar la noche antes de su muerte. Alguien que no era personal médico. Eso no prueba nada, pero había incertidumbre en su voz. También tengo la declaración de la enfermera que estaba de guardia esa noche, Sandra Molina. Vio a un hombre salir de la habitación de Salazar. Un hombre que encaja perfectamente con tu descripción. Sandra Molina.
se rió Damián. Pero su voz sonaba forzada. Esa mujer murió hace 2 años en un accidente de tráfico. Qué conveniente, respondió Valeria. Otra muerte sospechosa relacionada contigo. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que nadie pudo reaccionar. Damián tomó un vaso de una mesa cercana y lo arrojó al suelo, junto a los pies de Valeria. El vaso se rompió en cientos de fragmentos afilados. Recógelos, ordenó con voz gélida. Con las manos, Valeria miró los fragmentos de vidrio, algunos tan afilados que brillaban como pequeñas navajas bajo el sol. No, no te he pedido permiso, dijo Damián, acercándose con el rostro contraído por la ira. Te he dado una orden. Recoge esos cristales con las manos. Ahora mismo, no lo haré. Eres mi esposa, harás lo que yo te diga. Soy tu esposa, no tu esclava, dijo Valeria levantando la barbilla, y nunca más volveré a arrodillarme ante ti. El rostro de Damián se sonrojó de ira. Dio un paso hacia ella, levantó la mano como si fuera a golpearla, pero en ese momento un grito rasgó el aire. Yo no haría eso. Todos se volvieron. Un hombre de unos 35 años se acercaba a ellos desde la entrada del jardín. Llevaba un traje formal y una insignia que brillaba bajo el sol. Inspector Julio Medina se presentó. Policía Nacional, señor Cortés, tengo una orden para registrar su propiedad en relación con una investigación de asesinato. Damián palideció. ¿Qué? Eso es una tontería. ¿Quién ha dado esa orden? Un juez que ha examinado las pruebas presentadas esta mañana, respondió el inspector mirando a Valeria. Pruebas que demuestran que Héctor Salazar fue asesinado y que el doctor Esteban Romero ha sido acusado injustamente de este asesinato. Cristina Mendoza dio un paso atrás y su expresión divertida dio paso a una de miedo. Los demás invitados comenzaron a alejarse, como temerosos de verse envueltos en el escándalo. Esto es una farsa, dijo Damián. No tienen nada contra de mí. Tenemos pruebas suficientes para abrir una investigación oficial, respondió el inspector. Y este dispositivo, señaló el dispositivo que Valeria sostenía en la mano. Tenemos pruebas suficientes para confiscarlo como prueba. Valeria le entregó el dispositivo al inspector, pero antes de soltarlo miró a Damián a los ojos. 3 años, Damián. He planeado este momento durante 3 años. ¿Creías que no sabía que me seguías? ¿Creías que cada movimiento que hacía delante de ti era lo único que hacía? La expresión de Damián se transformó en algo más peligroso que la ira. Comprensión. Mientras creías que me controlabas, continuó Valeria, yo estaba reuniendo pruebas reales. Los documentos que guardabas en tu oficina privada, las grabaciones de tus conversaciones, las transferencias bancarias que hiciste a personas que luego murieron convenientemente. Mentirosa. Pero su voz había perdido toda su fuerza, y lo mejor, Valeria sonrió por primera vez en 3 años, una sonrisa auténtica. Utilicé tu propio dinero para financiar la investigación. Cada centavo que gastaste en mí, cada lujo que me diste pensando que me habías comprado, lo utilicé para destruirte. Damián se abalanzó sobre ella, pero el inspector Medina se interpuso. Empezaron a llegar más agentes y rodearon la propiedad. Señor Cortés, dijo el inspector con voz autoritaria, tiene que acompañarme para responder a algunas preguntas. No iré a ningún lado sin mi abogado. Por supuesto, es su derecho. Mientras Damián era conducido hacia los vehículos policiales, sus ojos se encontraron por última vez con los de Valeria. En ellos había puro odio, pero también había algo más, derrota. Valeria observó cómo se llevaban esposado al hombre que había arruinado su vida. Los invitados murmuraban conmocionados, algunos buscaban a sus abogados, otros grababan todo con sus teléfonos. Cristina Mendoza se acercó a Valeria con una expresión que mezclaba ira y miedo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Damián tiene amigos poderosos. Esto no va a quedar así. Espero que no termine, respondió Valeria con calma, porque si Damián tiene cómplices, ellos también serán capturados. La mujer palideció visiblemente. No sabes con quién te estás metiendo. Sé muy bien con quién me estoy metiendo, Cristina, dijo Valeria acercándose a ella y bajando la voz. Sé que tu esposo Marcelo ayudó a Damián a falsificar los documentos que incriminaban a mi padre. Sé que tú sobornaste a Sandra Molina para que guardara silencio. Y sé que cuando Sandra amenazó con hablar, ustedes organizaron ese accidente de tráfico. Cristina retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿Estás loca? Hay pruebas de todo, Cristina. El inspector Medina no vino solo por Damián, vino por todos ustedes. Como si fuera una señal, otros 2 policías se acercaron a Cristina. Señora Mendoza, tenemos que hacerle algunas preguntas. Cristina se fue sola a la piscina mientras Valeria se quedaba sola junto a la piscina. Los trozos de vidrio seguían en el suelo, brillando bajo el sol. Doña Mercedes se acercó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo has conseguido, hija. Por fin lo has conseguido». «Aún no he conseguido nada», respondió Valeria. «Esto es solo el principio».
Damián intentará salir de esta situación con su dinero y sus contactos, pero esta vez la verdad es más poderosa que él. Tu padre estaría orgulloso de ti. Las lágrimas que Valeria había contenido durante 3 años finalmente comenzaron a brotar. Espero que así sea, doña Mercedes. Espero que desde donde está pueda ver que no lo he olvidado, que nunca me rendí. La anciana la abrazó con el cariño de una madre. Te ve, hija mía, y sonríe. Esa noche, mientras la mansión Cortés permanecía vacía y en silencio, Valeria se sentó sola en su habitación. En sus manos sostenía una fotografía de él en mejores tiempos, sonriendo con sus ojos llenos de bondad. Papá, susurró en la oscuridad, te prometo que nunca me rendiré. Y no me rendí. Damián Cortés pagará por lo que te hizo, lo juro. Sonó el teléfono. Era el inspector Medina. Señora Cortés, hemos encontrado algo en los registros de la mansión, algo que lo cambia todo. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. ¿Qué han encontrado? Será mejor que venga y lo vea usted misma. Pero le diré una cosa, Damián Cortés no actuó solo, y las personas involucradas en este asunto están a un nivel mucho más alto de lo que podríamos imaginar. Valeria volvió a mirar la foto de su padre. Voy para allá. Mientras se preparaba para salir, no sabía que estaba a punto de descubrir una verdad aún más oscura, una verdad que no solo involucraba a Damián Cortés, sino también a una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del poder. Y esa verdad la obligaría a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Cuando Valeria llegó, la comisaría central era un hervidero. Los periodistas se agolpaban en las puertas, las cámaras de televisión grababan cada movimiento y todo el mundo hablaba de Damián Cortés. El arresto del hombre de negocios más poderoso de la ciudad había sacudido los cimientos del orden establecido. El inspector Medina la esperaba en una sala privada del segundo piso. Cuando Valeria entró, encontró al inspector rodeado de cajas llenas de documentos, archivos digitales proyectados en pantallas y fotografías esparcidas sobre la mesa. Gracias por venir tan rápido, señora Cortés, dijo Medina señalando una silla. Lo que encontramos en la mansión es inquietante. Valeria se sentó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Enséñemelo. El inspector abrió una carpeta y sacó varios documentos. Encontramos una caja fuerte oculta detrás de un panel en el despacho privado de su esposo. Dentro había esto. Valeria tomó los documentos con manos temblorosas. Eran registros médicos, pero no del hospital donde trabajaba su padre. Provenían de una clínica privada que ella no conocía. ¿Qué son? Son registros de pacientes que han fallecido en circunstancias sospechosas en los últimos 10 años, explicó Medina. Todos tenían algo en común. Estaban a punto de revelar las actividades delictivas de personas poderosas. Valeria sintió náuseas mientras examinaba los nombres. Héctor Salazar estaba allí, pero también había otros. En total 12 nombres, 12 personas muertas. Es un patrón, susurró. No era solo mi padre. Damián llevaba años haciendo esto. Hay algo más, dijo el investigador, sacando otro expediente. Su padre, el doctor Esteban Romero, no fue la única víctima. Hemos encontrado documentos que indican que otro médico también estuvo involucrado, un médico que trabajaba en esa clínica privada y que al parecer ayudó a facilitar estas muertes. A Valeria se le paró el corazón. ¿Quién? El doctor Gabriel Montero. Era cardiólogo como su padre, pero hace 5 años desapareció sin dejar rastro. Valeria sintió que ese nombre le sonaba de algo, pero no conseguía recordar de qué. ¿Creen que está muerto? No lo sabemos, pero hemos encontrado otra cosa en la caja que podría interesarle. Medina sacó una vieja fotografía desgastada por el tiempo. En ella 2 jóvenes vestidos con batas blancas de médico sonreían a la cámara. Uno era claramente su padre, mucho más joven y lleno de vida. El otro era, este es el doctor Montero, dijo Medina. Fíjate en lo que hay escrito detrás. Valeria le dio la vuelta a la foto. Había una inscripción que reconoció como la letra de su padre. A mi alma gemela, Gabriel. Juntos cambiaremos el mundo. Esteban. Eran amigos íntimos, murmuró Valeria. Mi padre nunca me habló de él. Creemos que el doctor Montero descubrió lo que estaba pasando. Tenemos registros de que se enfrentó a Damián Cortés hace 5 años, justo antes de desaparecer. Valeria sentía que cada nueva información la abrumaba como una ola. ¿Hay algo más? El investigador dudó un momento y luego sacó un sobre sellado. Tenía tu nombre escrito. Al parecer tu esposo lo ha guardado durante todos estos años. Valeria abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una carta escrita con una letra que no reconocía. Valeria Romero leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que por fin has descubierto la verdad sobre tu padre. Me llamo Gabriel Montero y era el mejor amigo de Esteban. Trabajamos juntos durante años y compartimos el sueño de ayudar a la gente. Pero ese sueño se convirtió en una pesadilla cuando me obligaron a participar en algo terrible.
La voz de Valeria temblaba, pero siguió leyendo. Damián Cortés me amenazó. Dijo que si no colaboraba mataría a mi familia. Me obligó a falsificar registros médicos, a manipular las causas de muerte, a participar en asesinatos que parecían errores médicos. Y cuando tu padre descubrió lo que hacía, cuando se negó a participar, Cortés lo destruyó utilizando los métodos que yo le había ayudado a perfeccionar. Las lágrimas corrían por el rostro de Valeria. El peor día de mi vida fue cuando tu padre se enfrentó a mí. Me miró con ojos llenos de decepción y me dijo, Gabriel, ¿cómo has podido traicionar todo en lo que creíamos? No supe qué responder. Solo sentía miedo. Temía que Cortés cumpliera sus amenazas. Por eso me quedé callado mientras tu padre era destruido, mientras su reputación era arruinada, mientras él se suicidaba. Valeria no pudo continuar y tuvo que detenerse. El inspector Medina terminó de leer en su lugar. No puedo vivir con este sentimiento de culpa, por eso decidí desaparecer. Pero antes de hacerlo, dejé esta carta y copias de todos los documentos que prueban la inocencia de tu padre. Están en un lugar seguro, esperando el día en que alguien lo suficientemente valiente los encuentre. Si estás leyendo esto, Valeria, significa que ese día ha llegado. Perdóname por no tener el valor que tenía tu padre. Perdóname por ser un cobarde. Pero por favor, utiliza esta información para limpiar su nombre. Al menos eso puedo hacer. Doctor Gabriel Montero. El silencio en la habitación era absoluto. Valeria apretaba la carta contra su pecho y lloraba entre sollozos. ¿Dónde están esos documentos?, preguntó finalmente. Los han encontrado. Seguimos buscándolos. En la carta se menciona un lugar seguro, pero no se especifica dónde está. Valeria pensó intensamente. Un lugar seguro que Gabriel Montero conocía. Un lugar significativo para él y para su padre. El hospital, dijo de repente. El Hospital San Rafael. El lugar donde mi padre y el doctor Montero hicieron su especialización en medicina. Debe de haber dejado algo allí. El hospital se renovó hace 2 años. Se demolieron muchas áreas. Pero la capilla no fue demolida, dijo Valeria levantándose rápidamente. Mi padre me llevó allí una vez cuando era niña. La describió como un lugar especial al que acudía cuando necesitaba pensar. Si Gabriel quisiera esconder algo en un lugar donde alguien cercano a mi padre pudiera encontrarlo, sería allí. Media hora más tarde, Valeria y el inspector Medina se encontraban en la antigua capilla del Hospital San Rafael. Había sido cerrada durante las obras de renovación y ahora estaba en penumbra, iluminada por la luz que se filtraba a través de las ventanas emplomadas. ¿Dónde vamos a buscar?, preguntó Medina mirando a su alrededor. Esto es muy grande. Valeria caminó lentamente por el pasillo central, sus pasos resonando en el espacio vacío. Recordaba vívidamente aquel día que pasó con su padre, cuando él se arrodilló ante el altar y tocó con ternura una de las baldosas del suelo. Aquí, dijo señalando una baldosa concreta cerca del altar. Mi padre siempre tocaba esta baldosa. Decía que incluso en los lugares más sagrados había imperfecciones, que la perfección era una ilusión. Medina se arrodilló y examinó la baldosa. Efectivamente estaba ligeramente suelta. La levantó con cuidado y debajo apareció un pequeño hueco. Dentro había una caja metálica sellada. Valeria tomó la caja con manos temblorosas. Dentro había una memoria USB, más documentos y otra carta. «Es de mi padre», susurró al reconocer su letra, escrita 3 días antes de su muerte. «Querida Valeria», leyó con voz temblorosa, «si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Significa que no soy lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la injusticia. Por favor, perdóname por dejarte sola en este mundo despiadado». Tuvo que detenerse para secarse las lágrimas antes de poder continuar. «Quiero que sepas la verdad. Gabriel Montero es un buen hombre al que obligaron a hacer cosas horribles. Cuando me enteré de lo que Damián Cortés le había hecho hacer, no culpé a Gabriel, culpé al verdadero monstruo. Intenté denunciarlo, pero Cortés es muy poderoso. Tiene contactos en todas partes, incluso en la policía, incluso en el gobierno». El inspector Medina frunció el ceño, claramente preocupado por la insinuación. «Sé que no puedo ganar esta batalla», continuaba la carta. «Cortés ha destruido mi reputación por completo. Nadie creerá lo que digo. Pero te he dejado estas pruebas, mi amor. Algún día, cuando seas lo suficientemente fuerte, podrás usarlas para sacar la verdad a la luz. Y cuando lo hagas, quiero que sepas que siempre he estado orgulloso de ti. Siempre lo he estado y siempre lo estaré. Esté donde esté». Valeria apenas podía ver entre las lágrimas. «No te cases con él, Valeria. Si Damián Cortés se acerca a ti después de mi muerte, huye. No importa lo que te prometa. No importa cómo te manipule. No caigas en su trampa. Eres más fuerte que yo. Eres más valiente. Y sé que encontrarás el camino correcto para hacer justicia. Te quiero más que a mi propia vida. Tu papá, Esteban». El silencio se rompió con el sonido del teléfono del inspector Medina. Mientras escuchaba, la expresión de su rostro cambió de repente.
Entendido. No lo pierdan de vista. Colgó el teléfono y miró a Valeria con urgencia. Damián Cortés acaba de pedir ver a su abogado, un abogado que representa a muchos políticos de alto nivel. ¿Quién? Arturo Villanueva. Tiene fama de ayudar a poderosos delincuentes a eludir la justicia. Valeria apretó los puños. No permitiré que Damián se escape. Con estas pruebas, Medina señaló la memoria USB. No podrá escapar, pero debemos actuar rápido. Si Villanueva lo libera bajo fianza, entonces vayamos de inmediato. Cuando regresaron a la comisaría, se encontraron con una escena inquietante. Damián Cortés había sido puesto en libertad bajo fianza y lo estaban acompañando fuera. Su abogado, un hombre de 60 años vestido con un impecable traje, sonreía satisfecho. «¡Alto!», gritó Valeria, abriéndose paso entre los periodistas. «Inspector, ¿cómo es posible?». Medina parecía tan sorprendido como ella. «Ha llegado una orden del juez. No entiendo cómo la han conseguido tan rápido». Damián vio a Valeria y le dedicó una sonrisa totalmente maliciosa. «Querida esposa, creías que podías destruirme. Yo construí este imperio. Tengo amigos que ni te imaginas. Tengo pruebas», dijo Valeria, levantando la memoria USB. «Tengo todo lo que mi padre guardaba, todo lo que el doctor Montero documentó. Esta vez no escaparás». La sonrisa de Damián se tambaleó ligeramente. «Esa memoria USB es una prueba robada. No es admisible en un tribunal. Fue entregada voluntariamente por los testigos de tus delitos. Es totalmente admisible». El abogado Villanueva intervino. «Señora Cortés, le sugiero que deje de hacer acusaciones infundadas. Mi cliente ha sido puesto en libertad legalmente y cualquier acoso adicional dará lugar a una demanda por difamación». «¿Difamación?». Valeria se rió con amargura. «¿Difamación? Han destruido la reputación de mi padre con mentiras. Lo llevaron al suicidio y ahora intentan volver a salir impunes». Se oyó una voz detrás de la multitud. «Si puedo evitarlo, no». Todos se dieron la vuelta. Un hombre de unos 60 años se acercaba a ellos. Tenía el cabello completamente blanco, pero sus ojos brillaban con determinación. «¿Quién es usted?», preguntó el abogado Villanueva. «El doctor Gabriel Montero», respondió el hombre, «y estoy aquí para testificar contra Damián Cortés». A continuación se hizo un silencio absoluto. Valeria sintió que le temblaban las rodillas. El hombre que había desaparecido hacía 5 años estaba allí, vivo y dispuesto a hablar. «Esto es una tontería», espetó Damián. «Ese hombre desapareció hace años. Probablemente sea un impostor. Tengo mi identificación médica, mis registros, mis huellas dactilares», respondió Gabriel con calma. «Y tengo documentos detallados de los últimos 5 años sobre cada uno de los delitos que me obligaste a cometer». Damián palideció visiblemente. Su abogado intentó intervenir, pero Gabriel continuó. «Me escondí porque temía por mi vida y la de mi familia. Pero cuando vi en las noticias que Valeria finalmente se había rebelado contra ti, comprendí que era hora de dejar de ser un cobarde». Se acercó a Valeria, con los ojos llenos de lágrimas. «Tu padre era el hombre más honorable que he conocido, y yo me convertí en un traidor por no defenderlo. He tardado 5 años en reunir el valor para hacer lo correcto. Perdóname». Valeria lo miró y vio en sus ojos el mismo dolor que había llevado consigo durante años. «Mi padre te perdonó. Lo dice en su carta». Gabriel lloró abiertamente. «Siempre fue mejor persona que yo». El inspector Medina se adelantó. «Doctor Montero, ¿está listo para prestar declaración oficial?». «Sí, estoy dispuesto a contarlo todo». Damián intentó huir, pero los policías lo rodearon inmediatamente. La fianza fue revocada en cuanto el juez que la había concedido se enteró de la aparición de un nuevo testigo. Los días siguientes fueron como una tormenta llena de testimonios, pruebas presentadas y revelaciones que sacudieron a todo el país. Los documentos del pendrive sacaron a la luz una red de corrupción que incluía a políticos, empresarios y figuras importantes del sistema judicial. El abogado Villanueva fue arrestado por obstrucción a la justicia. Cristina Mendoza y su esposo Marcelo se enfrentaban a cargos de conspiración y asesinato. Damián Cortés, por su parte, asistió al colapso total de su imperio. El juicio se retransmitió por la televisión nacional. Valeria se sentaba cada día en primera fila, con la foto de su padre en la mano para recordar por qué estaba allí. Cuando llegó su turno de testificar, caminó con la cabeza alta hacia el estrado. «Señora Cortés», comenzó el fiscal, «¿podría decirnos por qué se casó con el acusado?». Valeria miró directamente a Damián. «Me casé con él porque era la única forma de estar lo suficientemente cerca de él como para descubrir la verdad sobre la muerte de mi padre. Sabía que era un riesgo, sabía que significaría vivir como en una pesadilla durante años, pero mi padre murió inocente y no podía permitir que su memoria quedara mancillada para siempre». «¿Y qué descubrió durante esos años?». «Descubrí que Damián Cortés no solo había acabado con mi padre, había acabado con 12 personas inocentes.
Utilizó el sistema médico como arma para silenciar a cualquiera que amenazara sus intereses, y lo hizo sin el más mínimo remordimiento. El fiscal presentó documento tras documento, testigo tras testigo. El doctor Gabriel Montero habló durante horas, describiendo con detalle cada manipulación, cada muerte, cada mentira. Cuando finalmente se dictó sentencia, en la sala reinaba un silencio absoluto. En el juicio del Estado contra Damián Cortés, dijo el juez con voz severa: hemos declarado al acusado culpable de asesinato en primer grado, conspiración criminal, fraude y obstrucción a la justicia. Los sollozos de alivio llenaron la sala. Valeria cerró los ojos y apretó con fuerza la foto de su padre contra su pecho. «Lo logré, papá», susurró. «Por fin lo logré». 6 meses después, Valeria se encontraba frente a un edificio recién inaugurado en el centro de la ciudad. Un letrero brillante decía: Fundación Dr. Esteban Romero, por la justicia y la verdad médica. A su lado estaban el doctor Gabriel Montero, doña Mercedes, el inspector Medina y decenas de personas que habían formado parte de la vida de su padre. «Mi padre siempre creyó que la medicina era una profesión sagrada», dijo Valeria a las cámaras. «Creía que la misión de los médicos es proteger la vida, no facilitar la muerte de poderosos criminales. Esta fundación honrará su memoria ayudando a las víctimas de malos tratos, apoyando a los denunciantes que lo arriesgan todo para sacar la verdad a la luz y asegurándose de que ningún médico tenga que renunciar a sus principios éticos como lo hizo el doctor Montero». Gabriel Montero se acercó al micrófono, con la voz temblorosa. «Esteban Romero era mi mejor amigo. Lo traicioné de la peor manera posible, pero su hija me enseñó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Esta fundación será la forma en que pasaré el resto de mi vida compensando mis errores». Mientras los aplausos llenaban el aire, Valeria miró al cielo. El sol brillaba intensamente, sin una sola nube. «Gracias, papá», susurró, «por enseñarme a no rendirme nunca, por ser el héroe que este mundo necesita, por quererme tanto y por dejarme un camino para encontrar la verdad». Esa noche, sola en su nuevo departamento, lejos de la mansión Cortés, Valeria abrió la caja que contenía todas las cartas que le había escrito su padre. Las leyó una por una, llorando y sonriendo a la vez. La última carta solo decía: «Para el día en que todo termine, para el día en que por fin seas libre». Abrió la carta con dedos temblorosos. «Querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que has logrado lo imposible. Significa que la verdad ha vencido a la mentira. Significa que eres más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Ahora quiero que hagas algo por mí. Quiero que vivas. No que sobrevivas, sino que vivas de verdad. Enamórate, ríe, baila, construye la vida que yo no pude darte. La justicia es importante, pero la felicidad lo es más. Y tú, mi amor, te mereces toda la felicidad del mundo. Siempre estaré contigo, en cada latido de tu corazón, en cada decisión valiente que tomes. Gracias por ser mi hija, gracias por no olvidarme, gracias por darle sentido a mi vida. Te quiero hoy, mañana y siempre. Tu papá Esteban». Valeria apretó la carta contra su pecho y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de cierre y de paz. Damián Cortés pasaría el resto de su vida en la cárcel. Las víctimas de su crueldad finalmente habían obtenido justicia, y Valeria Romero, la hija del doctor Esteban Romero, había demostrado que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso contra el enemigo más poderoso. Porque al fin y al cabo, la venganza perfecta no consiste en destruir al enemigo con odio, consiste en destruirlo con la verdad, con el honor, con la misma honestidad que él intentó arrebatarte. Y esa victoria, esa dulce victoria, dura para siempre.